género se acabó. Bueno, en relación con los protocolos les comentaba la cuestión de si estos si eran herramientas útiles o no eran herramientas útiles, y acá lo que les mencionaba era un caso de la Comisión Interamericana de Jessica Lenaham, en el cual lo que había sucedido era que ella había denunciado a su pareja por violencia de género. Después de la separación se estableció un régimen de visitas por el cual él tenía que avisar cada vez que fuera a visitar a sus hijas. Ella denuncia que una tarde, cuando vuelve de su trabajo, se encuentra con que las 3 chicas no estaban, y entonces hace la denuncia por la desaparición. La policía le dice que no puede intervenir porque no había una prohibición del padre para que viera a sus hijas, sino que solamente se tenía que dar cumplimiento a un requisito formal, que era que le avisara que las iba a visitar. Entonces ella insistió en la necesidad de que se iniciara una investigación, que había algo irregular en la desaparición de sus hijas, y en este punto lo que sucedió es que la policía siguió con su protocolo de actuación común para cualquier caso. A las 72 horas aparecieron las 3 hijas asesinadas. Entonces, lo que muestra este caso, además de cómo muchas veces se minimiza la violencia de género, es cómo también se siguen adoptando los criterios comunes para la investigación de los delitos comunes o de otro tipo de delitos, y que esta forma de investigar termina siendo perjudicial. En el ámbito de Ciudad de Buenos Aires, a mí me gusta poner como ejemplo en cómo se realizan las citaciones a los imputados en hechos de violencia de género. Y muchas veces estas ocurren, o las lleva adelante la misma policía, concurriendo al domicilio donde todavía comparten víctima y victimario el lugar. Entonces le entregan la notificación a la mujer, y esto lo que hace es complicar entonces la investigación, porque le la sobrecargan a la mujer con la decisión de, bueno, de llevar adelante la notificación al imputado. Con esto decir entonces que los protocolos terminan siendo, digamos, como medida a corto plazo, una herramienta de utilidad para marcar algunos de esos recorridos, donde todavía no estamos tan familiarizados con formas diferentes de abordaje de la violencia de género. Algunos de los aspectos para tener en cuenta, y en esto voy a ir un poquito más rápido, es, bueno, la importancia de las primeras actuaciones, ¿sí? Cómo buscamos o cómo recorrer análisis de cámaras de seguridad, identificación de testigos, pensar en la revisión de signos e indicios de violencia en el cuerpo, pero que estos tienen que ser de antigua data o de reciente data, evitar los juicios de valor sobre la víctima y eventualmente pensar en peritajes que sean un poco más amplios que la pericia médica común y corriente, pensar si es necesaria una pericia antropológica o una pericia psicológica. Algunos de los aspectos importantes en los casos de violencia de género muchas veces es cómo se analiza o cómo se piensa la violencia anterior, es decir, hechos previos de violencia de género, que pueden ser relevantes para construir un contexto. Y en eso, bueno, tener en cuenta algunos aspectos. Uno, la necesidad de no solamente ir a mirar la existencia de violencia previa en oficinas judiciales o en comisarías, sino entender que hay obstáculos para la realización de esas denuncias, desde desconocimiento de derechos hasta dificultades en lo que hace a
la capacitación de algunas de las personas que integran estos cuerpos para la recepción de denuncias. Entonces, la mirada tiene que ser más amplia, no solamente mirar esas oficinas, sino también prestar atención a organizaciones no gubernamentales o hospitales o clínicas o centros médicos que pueden haber atendido a la mujer. También en este punto pensar en la prueba testimonial como un aspecto a tener en cuenta como reflejo de la violencia de género. Esto lo que nos lleva a pensar es qué hacemos frente a casos en donde no hay denuncias previas. Y aquí puede ser importante, en caso de que eso suceda y que haya digamos, en la construcción del caso, digamos, la determinación de que efectivamente hubo violencia previa, tratar de explicar las razones por las cuales esa violencia previa no está documentada, por ejemplo, en actuaciones judiciales. Y acá en esta filmina lo que se hace o lo que hago hincapié es en detectar obstáculos subjetivos y objetivos para la presentación de la denuncia. Dentro de los obstáculos subjetivos está el desconocimiento mismo de la víctima de hechos de violencia. Es lo que se conoce como la naturalización. Como en muchas situaciones no se reconoce siquiera que hay hechos de violencia. Podríamos pensar en este punto algunas características, por ejemplo, de lo que es la violencia sexual. La violencia sexual es una de las violencias menos detectadas, incluso digamos, o mayormente en el ámbito de la relación de pareja, cómo se naturaliza o se cree que hay determinadas obligaciones en ese espacio y cómo en algún punto entonces son esos resquicios o grietas o endijas en donde podemos repensar las relaciones individuales y en este punto cómo nombramos a la violencia o cómo la reconocemos es importante. Y esto puede ser también relevante cuando pensamos en la declaración con la víctima, que es algo sobre lo que vamos a abordar en las próximas o en algunas filminas más. ¿Por qué? Porque parte de la identificación de hechos de violencia previa supone que conversemos con la víctima desde un lugar que no sea el técnico, que podamos hablar no digamos, con nomenclatura jurídica, sino poder reconocer si hay agresiones verbales, si hay insultos, si hay amenazas, y no utilizar los tipos penales como fuente o como parámetro para la indagación, ¿sí? Cuando yo les decía de pensar un poco más la prueba pericial, pensaba en detectar entonces aspectos que hacen a la pericia médica, la psicológica, la psiquiátrica, la antropológica para determinados espacios culturales, que puede ser desde analizar las violencias en comunidades indígenas o que puede ser analizar la violencia digamos, en el marco de una comunidad étnica particular y que entonces el reflejo y el estudio de ese contexto cultural puede dar algunas señales desde por qué no se hizo la denuncia o por qué se actuó de determinada manera. No olvidar lo que es las pericias informáticas, la prueba sobre las computadoras, los celulares, redes sociales, etcétera, que son un abordaje hoy por hoy fundamental y donde puede plasmarse o que son canales de donde se manifiesta también otras formas de hostigamiento. Les decía entonces cómo pensamos la declaración de la víctima. Y acá la declaración de la víctima, ustedes saben que la Comisión y la Corte Interamericana han cambiado muchísimo su jurisprudencia en los últimos años. Uno de los primeros casos para recordar de la década del 90, Loaiza Tamayo, la Corte consideraba que la violencia sexual por su naturaleza requería algo más que la declaración de la víctima. Entonces, en ese supuesto, el de Loaiza Tamayo contra Perú, la Corte consideró que dio por probado que ella había sido torturada,
pero sin embargo no consideró que se hubiera probado que había sido violada durante su detención. Y con esta frase sostuvo, teniendo en cuenta que por la naturaleza, por las características de la violencia sexual, se requiere algo más que la declaración de la víctima. Esto cambió muchísimo y uno de los primeros casos es el de Rosendo Cantú y Fernández Ortega contra México, donde con la misma frase la Corte dice lo contrario y dice que justamente por las características que tienen los hechos de violencia, la declaración de la víctima es fundamental. Y acá podemos hacer una salvedad sobre cómo investigar correctamente los hechos de violencia de género para que la declaración de la víctima no sea la única cuestión que vamos a llevar adelante en el marco de un proceso. Es decir, no pensar que entonces por este estándar de la Corte Interamericana basta y me quedo tranquila con la sola declaración, sino de buscar más información. Es decir, que la idea de reconocer el valor de este testimonio no tiene que llevar entonces a anular toda actividad probatoria, sino que en la recolección de la prueba se debe seguir poniendo hincapié en que ésta sea eficiente, porque puede eventualmente la declaración de una víctima dar sustento a una acusación o ser suficiente para hacer una acusación, pero no será suficiente para obtener una condena. Entonces, cómo se lleva adelante la investigación es algo que no se debe desatender y que brindando la atención, el cuidado, el respeto, el trato adecuado a la víctima, debería seguir existiendo una línea investigativa seria que incorpore nuevos elementos. Y en esta idea de cómo pensamos la declaración de la víctima, hacer hincapié en que es importante, primero, generar un ambiente de respeto, y esto va a pensar el lugar físico. Quizás esto es una obviedad, pero muchos de los espacios de nuestros tribunales ni siquiera garantizan la intimidad para que esa declaración se reciba en un lugar en donde no haya otras personas, donde la víctima pueda elegir ante quién declarar, si se siente cómoda ante una mujer o ante un varón. Poder pensar también cómo se le pregunta, y aquí nuevamente, bueno, recoger la importancia de la comunicación. Aspectos a tener en cuenta sobre estas cuestiones de la víctima, de dónde se la interroga y cómo se le pregunta, quizás son desatendidos en nuestra práctica de abogadas y abogados. Y en este punto, bueno, rescatar, hace poco salió publicado un libro de Editores del Sur, donde se recogen estas experiencias, donde se empieza a escribir justamente sobre la importancia de qué se dice, dónde se dice y cómo se lo dice, como aspectos también a tener en cuenta para tomar una declaración y para valorarla. El texto este que les digo, pensaba si lo tenía a mano, pero no, lo escribe Gisela Santangelo, es un libro que compila ella junto con Victoria Futkes. Después lo puedo buscar y pasarle a Mariana para que lo tenga de referencia. Bueno, ¿cómo pensamos la valoración de la prueba? Que es otro de los aspectos en las cuestiones de género, y aquí, bueno, pararnos en la ley 26485, que habla de que la prueba tiene que ser valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y al mismo tiempo dice que tiene que haber una amplitud probatoria. En un momento esta normativa generó mucho ruido y se pensó que venía a cambiar el estándar probatorio. Se ha trabajado, o desde quienes trabajamos los temas de género, hemos intentado mostrar la fragilidad de estas críticas y intentar mostrar que lo que se persigue cuando se piensa en la amplitud probatoria y se marca la necesidad de una sana crítica es pensar en una sana crítica sin discriminación. Es decir, tratar de sacar de la discusión probatoria todos estos estereotipos, máximas de la experiencia
que nos hacen pensar, por ejemplo, la violencia sexual la cometen solo los extraños, o en la familia no ocurren abusos, o sin fuerza no existe, sin fuerza física no existe violación. Entonces, si partimos de esas, digamos, si partimos de que esas son reglas de la sana crítica, pues entonces sí, vamos a tener que modificarlas. La cuestión es cuál es el contenido de esas reglas de la sana crítica y cómo las repensamos con parámetros que sean no discriminatorios, ¿sí? Por eso, en esto, una de las cuestiones, cuando yo les decía, es cómo argumentamos con perspectiva de género, es hasta qué punto podemos llevar entonces la discusión sobre, digamos, o cómo podemos hacer que los principios de igualdad y no discriminación ingresen en la valoración de la prueba, cómo podemos marcar cada uno de estos sesgos, ¿no? Cuándo podemos identificar los prejuicios y marcar su reverso, marcar la necesidad de que cambie el sentido de la interpretación. Y en este punto, ya para ir cerrando la exposición y eventualmente ver a ver si hay alguna pregunta o consulta o diálogo que quieran establecer en relación con la prueba, pensar los distintos estereotipos y aquí lo que les traigo son algunos estándares de la Corte Interamericana, que los ha desarrollado en muchísimos casos. Hoy por hoy ya podemos decir que hay una jurisprudencia muy consolidada y muy fuerte, y de hecho en temas de violencia sexual ha ido avanzado muchísimo, donde muestra cómo debemos pensar esos estereotipos y cómo esos estereotipos ingresan en la valoración de distintas, digamos, en distintos estamentos de la investigación. Donde cuando se inaugura la reflexión sobre los estereotipos es en el caso de Campo Algodonero del año 2009, ya tiene cerca de 12 años esa decisión, y lo que mostró la Corte era cómo las creencias de los oficiales respecto al comportamiento de las mujeres víctimas hizo que no se adoptaran decisiones adecuadas en la búsqueda de las mujeres que habían desaparecido. Algo similar a lo que había sucedido en el caso de Jessica Lenaham, es decir, parto de una concepción sobre la violencia y adopto entonces una línea de investigación que tiene como base, por ejemplo, una creencia particular sobre cómo se dan los hechos de violencia sexual. Estos estereotipos que se dan tanto en casos de víctimas como en casos de victimarias tienen esta particularidad de que se basan o que terminan construyendo o que se basan en una idea preconstituida sobre el comportamiento de mujeres o comportamiento de varones, y que lo importante del uso de estos, digamos, del mal uso de estos estereotipos es cómo tergiversan o cómo dan nuevos sentidos a las experiencias de mujeres y de varones. Podemos discutir en concreto sobre los prejuicios en general y ver en qué casos se termina culpabilizando a la víctima, poniendo en su cabeza la responsabilidad por el hecho, y esto entonces quita digamos, el valor a su palabra y al mismo tiempo refuerza la postura de la defensa. Esto también puede darse en casos de mujeres victimarias y en particular respecto de las victimarias, una de las cuestiones es, bueno, cómo nos hacemos cargo de digamos, de la no investigación de la violencia en supuestos en donde las mujeres han sido imputadas de delitos. Acá también deberíamos incluir entonces la reflexión sobre la violencia, indagar si existe para esa mujer, y en función de los hechos del caso, algún parámetro que indique que ha sido víctima de violencia. Y aquí la debida diligencia que tiene el juez se convierte en una debida diligencia que recae sobre la defensa.
en la necesidad de que esa defensa realice una investigación adecuada, que conduzca y que pueda comunicarse con su asistida y al mismo tiempo abrir las líneas de investigación que va marcando y que, digamos, pueden tener una sensibilidad o un impacto concreto en la resolución del caso. Cuando trabajábamos temas de género en general, a veces, digamos, en las clases más de teoría, me gusta empezar con estas claves para la reflexión sobre la teoría legal feminista, que son estos movimientos que llamo como, a ver, trucos, si se quiere, o anteojos con los cuales mirar los problemas del derecho. Y uno es la pregunta de las mujeres, tratar de ver el impacto diferencial que tiene una norma. Pensar en, por ejemplo, si nos vamos a concentrar en ver qué representa la regla de la sana crítica para los casos de mujeres. Entonces, si la sana crítica supone habilitar sesgos o habilitar argumentos discriminatorios, bueno, la pregunta de las mujeres lo que nos va a echar luz es a eso, es a identificar una norma que se presenta como neutral, pero que en su desarrollo perjudica a las mujeres. Cuando hablo de recuperar las experiencias de las mujeres y de recuperar sus narrativas, hablo de generar los espacios para escuchar y para tener una escucha atenta, partiendo de la necesidad de desnaturalizar o de reconocer la naturalización de la violencia, de hacerse cargo de la minimización que existe. Y cuando pienso entonces en un razonamiento práctico, tratar de identificar entonces los contextos, identificar entonces si hay determinadas relaciones en esa familia o en esa comunidad o en ese espacio social más amplio en el cual la mujer está inserta y tratar de analizar su comportamiento en relación con esas particularidades. Cuando pensamos en el doble parámetro, es tratar finalmente de despojarnos de pautas interpretativas que son ambivalentes y que un mismo hecho es interpretado para el caso de una mujer de una determinada manera y para el caso de un varón de otra manera. Entonces, detectar esa forma bivalente de interpretar algunos hechos puntuales es algo importante para marcar en los procesos penales y en cómo las mujeres, el comportamiento de las mujeres y de las mujeres víctimas. Y hasta aquí estoy. Si les parece, abrimos el espacio para preguntas o comentarios, lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias, Julieta, muy clara. Muchos contenidos y muchas preguntas y muchas respuestas nos has dado en este camino de desandar estos preconceptos. Germán Quinteros había levantado la mano, discúlpame Germán que recién pues no queríamos interrumpir más. Así que si podés activar el micrófono y preguntar. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Hola. Sí, se oye, Germán. Bueno, antes que nada, felicitarla por la charla muy buena. Y se me viene a la mente en relación a lo que es la sana crítica. Yo cuando litigaba, por allá por finales de 2017, tocó asistir a un menor de 16 años que estaba siendo acusado con el régimen viejo, de lo que era el régimen juvenil, donde amplias facultades tenía el juez de menores en ese momento, estaba acusado de un hecho de abuso. El contexto se generó porque era una relación de pareja, el hecho sucedió en Pomán, la víctima tenía 15 años, él tenía 16, eran pareja y al parecer
lo que logró comprobar el juez en su momento con las pruebas y demás que se incorporaron, es de que, si bien era una relación consentida en cuanto a lo que era el noviazgo y demás, este muchacho habría abusado del consentimiento que le habría dado, en este caso la víctima, y la habría obligado a mantener relaciones sexuales. En su momento, el muchacho al fin fue, o sea, no se le puso, no fue condenado ni nada, pero la causa, me estoy refiriendo siempre al régimen penal juvenil viejo, donde no estaba reglamentado de modo concreto en sí qué facultades o cómo era el procedimiento a seguir. En sí lo que valoró el juez concretamente fue que era una relación consentida, y que si bien estaba limitado en lo que eran las atribuciones parte de él en relación a la víctima, para el juez, en su sana crítica, valoró concretamente el hecho de haber tomado testimonio a terceros, a la ciudadanía, captura en Facebook, donde podrían determinar que era una relación para descartar cualquier tipo de atisbo de violencia sexual dentro de lo que era ese vínculo entre los dos chicos. Ahora bien, en relación a las circunstancias que ahora transiten en base a la plataforma y a los estándares de prueba que estamos conociendo ahora, porque muchos eran desconocidos en cuanto a la forma de pensar del juez y demás, concretamente en un caso tan difícil de probar y atendiendo a lo que son prácticamente delitos de alcoba, ¿cómo podríamos probar en sí, concretamente, el grave daño a la integridad sexual que tuvo la víctima en su momento, con una pericia psicológica? Porque es muy difícil de comprobar en cuanto al contexto que se dio esto. Esa era mi pregunta concretamente. La verdad es que me quedé impresionada con una de las cuestiones de esto de la dificultad para la prueba, ¿no? Como esta preconcepción de, bueno, los hechos de violencia de género son de difícil prueba. Y en realidad pensar que todo lo que pusimos es sobre la mesa un montón de medidas que se pueden adoptar en casos de violencia de género y que partimos de esa idea de son difíciles de probar y entonces no indago más. No sé en concreto cuál es el punto entonces de la intervención, Germán, o tu pregunta más específica, ¿cuál era? Germán, ¿se te ha cortado? Sí, justo, es como que anda mal el internet. No, concretamente, también quiero, bueno, me sumé tarde a la charla, pero quería saber si es que una forma probatoria de poder acreditar la violencia sexual en este caso podría ser viable una pericia psicológica en la persona de la víctima. Nada más. Sí, yo creo que sí, que puede llegar a ser un buen indicador, una buena fuente de información. Trataría de pensar en esas investigaciones, de despejar de los argumentos de los jueces o del fiscal al momento de hacerlo, en esto, ¿no? Bueno, había un consentimiento, entonces había una relación previa. Justamente los casos más difíciles son los de relaciones previas, en el sentido de si partimos de la idea de que, o de la creencia de que entonces las violaciones las cometen un extraño, si se dan en el marco de una relación de pareja, entonces, ¿qué es lo que va a estar preguntando o qué sobre lo cual, cuál va a ser o dónde va a estar la indagación del juez cuando se hace en una relación de pareja? Yo creo que sí, que puede ser un aspecto relevante. También hay que prestarle atención a, bueno, a las declaraciones de testigos, a ver
qué fue lo que sucedió después del hecho, cuál fue la reacción de la joven momentos después del hecho. Son todos aspectos que habría que ver en una investigación qué fue lo que se hizo en particular. Es cierto que cuando se analizan hechos de violencia en ámbito de relaciones interpersonales y de relaciones de violencia sexual, entran mucho más, digamos, de la puerta de este es un hecho o la violencia sexual la cometen los extraños, por esa puerta entra el análisis de un montón de otras variables y termina siendo una investigación complicada y cuál es la posición que va a tener la querella, por ejemplo, para evitar indagaciones invasivas respecto del comportamiento sexual de la víctima anterior, con esa persona y con otras personas. Yo creo que sí, que puede ser la pericia psicológica un aspecto, no creo que sea el único, y tampoco creo que no haya una respuesta, digamos, o una secuela determinante en los casos de estos de abusos, no significa que el abuso no haya existido, ¿no? También. Y ahí es a donde digo, bueno, indagar mejor y pensar la prueba testimonial de manera estratégica. Acá la doctora Marcela Soria Acuña nos hace un aporte. Nos dice que creo que para evitar los prejuicios en la valoración de los hechos, es importante tener presente que cada acto en una secuencia debe tener el consentimiento y no suponer que si la mujer consintió a algo, ello implica que consintió otra cosa. Por ejemplo, si consintió a asistir a una fiesta o tomar alcohol, no necesariamente consintió a una relación sexual posterior. Claro, totalmente. Julieta, me acordaba en eso que vos estabas compartiendo el tema de la necesidad de empezar a buscar, poder ver otros registros donde la violencia puede quedar expresada o resguardada más allá de los registros judiciales o de cualquier otro registro que uno visualice en el marco conceptual con el que nos manejamos y trabajamos habitualmente como los legitimados. Esto de poder ver en otros ámbitos que también hay registros, capaz que no escriturales, capaz que no archivados, pero esta capacidad también de contar con otros recursos y ver cómo hay otros textos para leer y que es muy importante poder tener las claves de decodificación y poder recodificar para poder ingresar al expediente, porque lo necesitamos. Esto que vos decías, lo que queda grabado en el testimonio, qué otro espacio yo puedo ir a buscar ese dato que no está en una denuncia anterior de violencia, por muchas razones que vos enumeraste, pero qué importante esto también que nos trae, y era lo que en otro encuentro conversábamos, que son herramientas que otras disciplinas como la historia, bueno, que son diferentes tipos de registros, nos pueden acercar, y lo importante en estos contextos de multiplicar nuestras herramientas para poder referir a la realidad de una forma más fiel. No sé si habrá algún otro comentario que quieran hacer, quien quiera levantar la mano. Romina Heredia también ponía algo relacionado con eso, que es que hay que tener en cuenta que el consentimiento es fraccionado. Y la doctora Acuña, entiendo que el análisis debe ser integral y en contexto de cada situación. Bien. Sí, la discusión sobre el consentimiento, creo, a mí me parece que abre mucho para pensar como que acontecimientos de nuestro país y el movimiento de mujeres ha puesto en evidencia cómo también teníamos una lectura del consentimiento muy poco, digamos, o muy rudimentaria, ¿no?
Entonces, el consentimiento pensado como consentimiento del momento, de proceso, como decía la colega, esta cuestión del fraccionado, son múltiples acciones y puedo consentir un avance sexual y no otro, y al mismo tiempo las condiciones, ¿no? Puedo consentir una relación sexual, pero la puedo consentir, por ejemplo, con preservativo, o la puedo consentir, por ejemplo, bajo, no sé, en determinadas, con determinadas características, y no con ejercicio extremo de fuerza, pero sí con otras variables. Entonces, la relectura del consentimiento creo que es algo para revisar. Lo que decía la colega es, bueno, obviamente, la bebida, ir a aceptar una invitación no significa aceptar el consentimiento, pero después lo tenemos que llevar más adelante y tenemos que ir pensando en cada una de las, digamos, de los momentos de una relación de intimidad, en cómo se va construyendo, ¿no? Y también pensar en, digamos, creo que esa reflexión sobre el consentimiento a veces termina siendo, o la pensamos de manera muy binaria, ¿no? Y bueno, ahí también creo que debemos abrir un poco más y pensar con una perspectiva más de diversidad. Bueno, acá en el chat, además de por ahí sumar alguna consideración en esta misma línea, agradecerte la claridad, lo práctico que ha sido el desarrollo, la exposición, y bueno, felicitarte, y nosotras de nuevo con Mariana, en nombre de la facultad, en nombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Marcia, no sé si te habrá sido fiel la conexión todavía. Está presente Gina también por su facultad, se ha podido conectar. Está también presente la doctora Fabiana Gómez, que es la titular de la Academia de Catamarca. Bueno, Mariana, yo, y bueno, todos los que estamos participando de esta diplomatura, agradecerte nuevamente. Sí, le mando un saludo enorme a la doctora Julieta y le escuché perfectamente, solo que tenía que sacar la cámara porque si no ya se me mezclaba todo el internet. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, disculparme en nombre del equipo por los lamentables inconvenientes técnicos que tuvimos en la tarde de hoy. Ya lo charlamos en el anterior encuentro, tenemos que volver a vernos las caras, a donde no se cortan las conexiones, a donde podemos vernos todo el tiempo. Julieta, de mi parte, yo te pude escuchar aún sin tener conectada la cámara. Lo penal no es mi área. Yo soy secretaria de Gestión Institucional en la facultad. En nombre mío y del decano y de toda la facultad, agradecerte enormemente que hayas compartido tu tiempo con nosotros esta tarde. La exposición clarísima y súper valiosa, agregando tantos elementos que son necesarios valorar desde las diferentes formas de ejercer el derecho. Realmente ha sido muy clarificadora, un aporte súper valioso para toda la comunidad catamarqueña y todos los que hemos podido compartir, así que agradecerte nuevamente la presencia en la tarde de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Lamento también mi aporte a los inconvenientes, que bueno, que al inicio se trabó un poco, pero bueno, gracias por la invitación y bueno, esperemos otro encuentro que se repita con otros temas. Bueno, te vamos a estar esperando, la invitación está abierta. Vos, ya que no conoces Catamarca, qué mejor oportunidad que aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, muy contentas y bueno,
seguramente nos vamos a estar encontrando en alguna otra propuesta. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Julieta. Muchísimas No, gracias de nuevo. Ustedes. Chao, chao. Hasta luego.